Muy bien, amigos, estamos en la segunda parte del programa y hemos invitado a Juan Carlos Machicado Figueroa. Él es egresado de la Facultad de Turismo de nuestra Universidad del Cusco y también actualmente está estudiando antropología en la misma universidad. Su preocupación lo ha llevado a ser, además de guía de turismo, ser un investigador de la historia cusqueña, y se ha aproximado en ese afán probablemente de guiar, ha empezado a mirar con otra visión, con otra sensibilidad las piedras, las construcciones del incanato. Y esto lo ha llevado precisamente a escribir este libro, Cuando las piedras hablan, una edición muy simpática sobre la arquitectura inca y la espiritualidad en los Andes. Vale mencionar que este libro ha sido ganadora de una Bienal Internacional, ¿no?, de arte y cultura indígena. Y vamos a conversar precisamente con Juan Carlos para que nos cuente un poco de cómo nace este libro y qué recorrido ya tiene. La edición es del 2002, sin embargo, yo lo veo siempre conferenciando, está con grupos de gente que invita y los va guiando en los mismos lugares para hacer que los que lo oyen también oigan la voz de las piedras, ¿no? Juan, bienvenido al programa, muchas gracias por asistir a nuestra invitación. Manuel, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en tu programa y con un artista insigne como tú, ¿no? Muchas gracias. Sí, mi hermano. Bueno, la experiencia esta de ingresar profundamente a nuestra historia ha sido llena de retos desde el principio, porque a medida de que iba empezando a entender el comportamiento de nuestros hermanos del Ande, y desde niño había vivido también rituales andinos, no me convencía completamente lo que estaba escrito ahí de parte de los cronistas hispanos. Y entonces esa fue la motivación que me empujó a investigar, y prácticamente el libro este que ahora tengo a la mano prácticamente contradice en muchas cosas a esa historia oficial. Y eso me ha traído obviamente una cantidad de problemas, porque siempre hay retractores, pero felizmente también hay gente que llega a entender perfectamente lo que uno quiere expresar, lo que uno quiere dar a conocer, y dentro de ellos me complace mucho tener a un gran aliado en esto, que es prácticamente el segundo padre de la arqueología y la historia del Perú, al doctor Federico Kaumandoy, quien ha hecho un excelente comentario que está impreso en el libro, ¿no? Así que para que este libro tenga mayor alcance, no solamente se ha hecho la edición en español, sino también se ha hecho la edición en inglés, como pueden ustedes ver, y creo que de esta manera este libro ya tiene un alcance universal. Tengo la suerte de que ya está tomado como un texto oficial en algunas universidades del extranjero, y es una pena que en nuestra tierra, donde se supone que debieran cocerse las habas, no se cuecen, ¿no? Sí, no le prestan mucha atención. Así es. Y le aprecian más en el extranjero todo esto, ¿no? Juan, yo veo que en las fotografías que ilustra el libro aquí, una serie de formas, ¿no?, de animales, ¿no?, de llamas sobre todo, y quizás de flores también yo sé que hay, ¿no? Sí. Desde la ciudad Puma. En realidad, ¿cuál es la búsqueda que tienes ahí para relacionar? A veces la relación de una piedra de una forma natural es muy casual, pero acá veo que no, sino que las formas muestran determinado animal, una llama, ¿no?, u otros animales como una alpaca, etcétera, ¿no?, o un cóndor. Cuéntanos un poco cómo vas descubriendo esto en las piedras. ¿Lo han hecho a propósito? ¿Crees que esa construcción haya sido diseñada con esta idea de tener en realidad representado ahí en su arquitectura estos animales, como un ritual quizás? Sí, efectivamente. La fuente
que tenemos para empezar a comprender todo esto son las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿no? Si ellos han expresado a través de estas líneas ideas y les servían mucho de alguna manera ideológicamente a los pueblos de ese tiempo, entonces posteriormente les sirvió también la misma idea a los incas, y por eso es que ellos la diseñaron a la ciudad de Cusco o Cosco con la forma de un puma. Y también sabemos de que en Machu Picchu han expresado la forma de un cóndor. Entonces todo esto me invitó a realmente ver si solamente eso había o había mucho más dentro de las estructuras incas. Y grande fue mi sorpresa que el año 1998, por primera vez, me doy cuenta de que allí en la zona de Sacsayhuaman había la figura de una llama sentada, ¿no? Que aquí la mostramos. Y prácticamente hay unas gradas inclusive a la base de la figura. Esas gradas nos permiten saber de que los incas sabían de la ubicación de ellas, si no, no se hubieran molestado pues en hacerlas, ¿no es cierto? Gracias a esas gradas en realidad he podido convencer a muchos arqueólogos, antropólogos, y ya decían, Juan Carlos, ahí tienes un punto grande, y obviamente el reto era seguir encontrando muchas más figuras, y en la zona de Sacsayhuaman también de nuevo se presentan muchas más figuras. Y no solamente allí, sino también si vamos a Machu Picchu, vamos a ver de que en la famosa área del Templo de las Tres Ventanas, así llamado, en la parte exterior, se va a dar la presencia de la figura de un puma, ¿no? Perfectamente diseñado también, como lo pueden ustedes ahí observar en pantalla, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, prácticamente estas figuras nos permiten a nosotros entender el porqué de la construcción de este espacio, ¿no? Ya nos pueden aproximar a entender la intención de los incas y los rituales posibles practicados en esos espacios. Lo que no entiendo nunca y siempre me he preguntado yo, ¿cómo es que los incas han podido mover semejantes piedras y colocarlas una sobre otra? Hoy una grúa de esta se levanta quizás 2 toneladas de una mole y te la puede levantar a 20, 30 metros. Pero en aquella época yo he visto algunos estudios que han hecho en Europa de cómo los romanos, por ejemplo, construían un puente en un río que tenía un ancho de más de 100, 200 metros y podían clavar unas estacas de madera enormes con un sistema que ellos crearon, ¿no? Pero lo que me pregunto es cómo los incas han elevado y han hecho que una piedra sobre otra coincida, ¿no? Coincida exactamente con la que han tallado y han puesto como una base. ¿Qué explicación nos das un poquito? Porque yo me quedo siempre en el silencio cuando trato de decir, no han usado argamasa para unar las piedras, han hecho muy fina la superficie para que la piedra pueda rodar y colocarse exactamente una sobre otra, y mucho más difícil será dándoles una figura a las piedras. Claro. La capacidad del ser humano es enorme. En realidad, en cada momento histórico, el ser humano ha tenido su propia tecnología. Y obviamente los incas han sabido resolver su problema en forma muy práctica a través de rampas que las tenemos como muestras en varios lugares arqueológicos, en la zona de Ollantaytambo, por ejemplo, en Cachicata. Ahí todavía se pueden ver las rampas que están un poquito en malas condiciones, pero ahí están, y prácticamente la superficie de las rampas están cubiertas con los cantos rodados o las piedras redondas de los ríos, y es en ese tipo de superficie que se movieron esas piedras y prácticamente fueron jaladas con sogas de cuero de llama, y así en ese tipo de superficie podían ellos controlar de mejor manera el peso de la piedra, ya sea de subida o bajada. Se ha hecho una experiencia en Ollantaytambo ya hace unos años atrás. Claro. Con el arquitecto Jean-Pierre Protzen, y para jalar una piedra de 30 toneladas se han utilizado como 200 personas. Entonces prácticamente es posible hacer esa traslación de piedras pesadas en base a esa tecnología. Tú has traído un material un poco que ilustre las cosas que estás diciendo, Juan Carlos.
No sé si podemos en realidad ilustrar un poco las cosas que estás comentando en tu libro Cuando las piedras hablan, para que la gente pueda entenderlo. Vamos a ver un video que tú has traído. Bueno, sí, les traje unas imágenes, pero creo que van a salir en desorden, pero no nos van a hablar mucho de esto que me acabas de preguntar, porque en realidad no puse esas imágenes. Pero sí, comentaremos de que en realidad la National Geographic, por ejemplo, ha cometido un enorme error hace unos años, de querernos demostrar de que los incas utilizaban rodillos y han utilizado el eucalipto. Ajá. Y el eucalipto no es pues de nuestro medio. Es australiano pues el eucalipto, ¿no? Exacto. Entonces, gracias a esta experiencia del profesor Jean-Pierre Protzen, se ha podido saber de que no había en los Andes una madera lo suficientemente dura como para utilizarla de rodillo, y por eso es que se han hecho un análisis de las rampas y se sabe que las han podido jalar en base a planos inclinados, pero con cantos rodados encima de ellas. ¿Qué significa estas representaciones? ¿No son de los incas? Sí, estas imágenes que están viendo son de un sol europeo que ha sido impuesto en nuestra cultura para decir que fue el dios de los incas, pero en realidad esta imagen que estamos viendo es la prueba arqueológica para demostrar de que Huiracocha es el único dios andino en realidad, en conjunción con la Pachamama, ¿no? Y que ha sido graficado de diversas maneras, a veces en forma circular y a veces en forma antropomorfa. Y obviamente la comunicación con la naturaleza, o la conexión con la naturaleza siempre ha sido importante y lo sigue siendo para el hombre andino. Estas imágenes que estamos viendo antropomorfas justamente son las de Huiracocha, que en otros lugares se llamó Ayapaye o Catequil-Huari. Ahí vemos, por ejemplo, la llamita de nuevo. Esto que le llamamos la Paca Echenique es la figura circular de Huiracocha. No es un sol, como corrientemente se dice. Claro. Estamos malinterpretando esto como los hispanos, y prácticamente podemos ver cómo ellos, al integrarse a la naturaleza, han utilizado precisamente esas formas de figuras en base a lo que te decía, las líneas de Nazca, ¿no? Y que también en Choquequirao se han llegado a encontrar y prácticamente nos ayudan mucho. En realidad, las líneas de Nazca serían más antiguas que estas culturas incas radicadas en la zona de Cusco. Mucho más. Porque antiguo, se dice, ¿no?, que el origen viene del norte y otros nos dicen que el origen viene del sur, de Tiahuanaco. Bueno, no. ¿Cómo es que podemos nosotros dilucidar el origen de nuestra cultura? Bueno, en realidad, para entender el desarrollo de nuestra cultura no podemos simplemente zonificarla, tenemos que entender en un proceso gradual de cómo se han dado ellas a través del tiempo. Hoy sabemos que, por ejemplo, se está excavando la ciudad de Sechimbajo, que llega a ser más antigua que Caral. Antes decíamos que Caral era la ciudad más antigua del Perú, ahora Sechimbajo es la novedad. Y está resultando ser la ciudad más antigua del mundo. Entonces quiere decir que la civilización empezó aquí en el Perú para nuestro orgullo. Y desde allí poco a poco se van a suscitar una serie de culturas a través del tiempo en una evolución histórica, y es ahí donde vamos a tener a los Nazca y a los Mochica y a todas esas culturas famosas de las que estudiamos. Finalmente los incas son el resultado de toda esa evolución cultural y prácticamente son, diremos, los que se han beneficiado de toda esa experiencia milenaria, de ahí que han tenido la suficiente tecnología como para realizar todo el trabajo que ellos han desarrollado. Así que no nos sorprenda en realidad que los incas hayan llegado a esa potencialidad, porque en realidad ya había pues la suficiente experiencia como para hacerlo, y obviamente los instrumentos de trabajo, ¿no?, que también fueron evolucionando. Bien, hemos dialogado con Juan Carlos Machicado Figueroa sobre algo inquietante, siempre inquietante el tema, Cuando las piedras hablan, una interpretación sobre la arquitectura inca y espiritualidad en los Andes, un libro que está editado, muy bien editado, en inglés y en español. Gracias, Juan. En otra vez continuamos conversando y prepararemos unos videos, a ver si hacemos contigo una visita a estos lugares para poder fotografiar y estas formas que lleguen al público, para que el público también pueda mejor entender y valorar nuestra cultura andina. Muy gentil por tu presencia en este programa de Forma. Muchas gracias, Manuel, y desde ya me comprometo a que inclusive hacer visitas guiadas con nuestros paisanos. Muy bien. Lo programaremos mediante Lo programamos. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Hemos llegado al final de Forma. Gracias por vuestra gentil sintonía y ahí va el anuncio de nuestro auspiciador. Buenas noches.
buenos días a los que nos escuchan domingo.